Yo pienso de la siguiente forma, ¿verdad? Si yo pudiera tener así como un video de YouTube donde pudiera adelantar, pues si llegamos a las 40 semanas y no pasa nada, pues súper. Pero la verdad es que no sabemos. Pasa X y Y cosa que no tenemos prevista y el bebé se viene antes. Entonces, tener las vacunas para embarazo pulmonar nos da por lo menos un seguro. Hola y bienvenidas a nuestro podcast Más que Musas. En este episodio hablaremos un poquito sobre control prenatal. Este es un tema muy importante y de diario vivir para nosotros en la clínica. Y también, bueno, antes de empezar con el tema de lleno, quiero recordarles que es de suma importancia que tengamos no solo, ya cuando nos damos cuenta de que estamos embarazadas, empezar a llevar nuestro control, sino que debemos de tener un control preconcepcional. Más adelante hablaremos un poquito del control preconcepcional, cuál es la importancia, qué es lo que se hace durante este periodo de tiempo, pero hoy quiero hablarles más sobre nuestro control prenatal. El control prenatal es una serie de actividades y de acciones que nosotros realizamos para prevenir, diagnosticar y tratar cualquier complicación durante el embarazo. Esto con la finalidad de poder entregarles un bebé y una mamá sanos a casa. Quiero empezar dividiendo esta etapa de nuestro control prenatal en tres partes. El primero, segundo y tercer trimestre. El primer trimestre va a ir de la semana 1 a la semana 14, el segundo trimestre de la semana 14 a la 28 y el tercer trimestre de la semana 28 a la 40. Nuestro embarazo, para nosotros como ginecólogos, no lo dividimos en meses, sino que en semanas. Tenemos 40 semanas. Muchos pacientes llegan a la clínica diciéndonos, pero es que tengo 5 meses, tengo 6 meses. Lo importante es que aprendan a llevar su control prenatal en semanas, así como nosotros lo hacemos. Por ejemplo, si la paciente tiene 20 semanas, lo ideal es que dividamos esas 20 semanas, pues ustedes quieren saber los meses, en 4.5 semanas. Para nosotros nuestro mes tiene 4.5 y así es como ustedes les pueden decir, qué sé yo, a los familiares y demás, bueno, tengo tantos meses de embarazo, ¿verdad? Pero para fin de control prenatal con cualquier ginecólogo, lo ideal es que tú lo sepas llevar en semanas. Vamos a empezar con nuestro primer trimestre, que es lo que se hace en el primer trimestre. El primer trimestre es cuando te das cuenta que estás embarazada o bien que tuviste un retraso. En ese momento lo ideal es que nos hagamos una prueba de embarazo y lo mejor es que esta sea en sangre. La ideal es la que se llama HCG cuantitativa. Esto nos va a dar un valor de la hormona del embarazo. Y ya con esto nosotros tenemos algunos datos que analizar. Por ejemplo, no es que llevemos la edad gestacional con ese valor que nos da el laboratorio. Nosotros llevamos la edad gestacional con fecha de última regla y esto es algo esencial que debes de apuntar, de tener un control. Actualmente hay un montón de aplicaciones que nos pueden facilitar ese trabajo, pues mes a mes ir apuntando nuestra fecha de última regla, cuántos días nos dura, que eso es algo bastante importante, no solo en este periodo, sino que antes. Para nosotros como ginecólogos es importante saber cómo va el ciclo menstrual de cada paciente. Bueno, para continuar con esto, la fecha de última regla es tan importante, con eso definimos la edad gestacional de tu bebé. También después, si en dado caso pues la paciente estuviera con anticonceptivos, por ejemplo, que esto es algo importante de mencionar, no podemos decir que la fecha de última regla es confiable si la paciente todavía estaba tomando anticonceptivos o no los había dejado en un periodo anterior a esto de 6 meses. Si la paciente se sabe su fecha de última regla, porque es importante, no es como que le puedan decir a un ginecólogo, es que fue hace 2 semanas o fue a principios de marzo, qué sé yo. Lo ideal es que nos sepamos la fecha exacta. Si en ese dado caso, pues tú no te sabes la fecha de última regla, lo que nosotros hacemos es calcularlo por el primer ultrasonido. Bueno, vamos a pasar, ya cuando tú llenas el control prenatal, en tu cita de control prenatal, vamos a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, si tú tienes alguna enfermedad, que si tomas algún medicamento, si eres alérgica a algún medicamento, si te has realizado algún tipo de procedimiento quirúrgico, que es muy importante saberlo, si tienes fracturas y si tienes algún antecedente familiar. Principalmente preguntamos diabetes, hipertensión y algunos cánceres. También es importante saber si ya tuviste alguna gesta anterior
Si ya tienes un bebé, cómo fue el nacimiento de ese bebé, si fue un parto normal, si fue una cesárea. También algunas complicaciones que pudiste haber tenido en ese embarazo previo. O también hay chicas que tienen antecedentes de pérdidas gestacionales y eso es importante saberlo, ¿verdad? Después de esto, vamos a preguntar, obviamente, pues la fecha de última regla, cómo son sus ciclos, si los ciclos son regulares o no. Ya les estaré comentando cómo es que vemos si es un ciclo regular, pero prácticamente el ciclo regular se toma cuando la paciente tiene una duración de su ciclo de 21 a 35 días. Y una pregunta muy básica que nosotros hacemos es si el periodo les viene cada mes. Después de haber recopilado todos estos datos, viene pues la parte más bonita, considero yo, que es cuando ya vemos, realizamos el ultrasonido. Pasa la paciente, se cambia por lo general, lo ideal es que hagamos el ultrasonido vía vaginal. Ciertamente es levemente molesto, pero pues nada del otro mundo. Por lo general, lo que nosotros hacemos y pedimos es que la paciente orine primero para que no moleste mucho, ¿verdad? Y podamos tener una mejor visualización del útero. En ese periodo de tiempo donde hacemos el ultrasonido, lo que evaluamos específicamente es la presencia de un saco gestacional. Dependiendo de la edad gestacional de la paciente, vamos a poder determinar si hay saco o no hay saco. Si es un embarazo muy temprano, puede ser que solo veamos endometrio engrasado, que es la porción que está dentro del útero, solo la vamos a ver gruesa. Pero por eso es tan importante tener ya una prueba de embarazo. Vamos a ver un saco gestacional por lo regular y es importante que veamos en ese primer ultrasonido en qué lugar está ubicado el saco gestacional. ¿Por qué? Porque ese primer control prenatal nos ayuda a saber si ese va a ser un embarazo intrauterino o bien extrauterino. Estaríamos hablando en ese caso de un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos son una causa muy frecuente de cirugías de emergencia porque significa que se están formando en la trompa, en un ovario, por ejemplo. Hay embarazos que se forman en el cervix, que son lugares inviables para la formación de un embarazo. Así que es muy importante en ese primer ultrasonido determinar la posición de ese saco gestacional. Y por eso es tan importante iniciar un control prenatal a temprana edad. También en ese ultrasonido revisamos cómo está el útero, vemos si tiene fibromas, si tiene alguna masa, que eso es importante determinarlo. La posición del saco gestacional, que también es importante por lo regular, debe estar ubicado en el fondo uterino. Para esto, pues ya colocamos la sonda y vamos a buscar la ubicación de ese saco gestacional. Importante también revisar cómo están los ovarios y ver si hay algo que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es un folículo o un quiste grandote que nos provee de progesterona. La progesterona va a mantener a nuestro bebé hasta que la placenta esté funcional y ya sea la placenta quien nos dé sostén a este embarazo. Aparte, vamos a solicitar algunos laboratorios, que es muy importante, ya que vamos a conocer cómo está el estado general de salud de nuestro mamá. Algunos de los laboratorios que pedimos son hematología, orina completa, un urocultivo, y menciono esto de la orina y el urocultivo porque es un examen que personalmente yo como ginecóloga lo voy pidiendo en cada mes, en cada cita que van las pacientes, porque es importante determinar si hay algún tipo de infección. Quiero hacer énfasis en esto y que sepan que cualquier infección, sea urinaria, sea vaginal, puede provocar alguna amenaza de aborto o bien una pérdida gestacional. Otros laboratorios que solicitamos es una glucosa en ayunas. Ahí vamos a ver también cómo está la función renal, pedimos una creatinina, debemos de solicitar, y es muy importante que se den cuenta de esto, cómo está la función de su tiroides, porque vemos la función tiroidea, porque si hay alguna anomalía en esa hormona, en la hormona tiroidea, podemos tener algunas consecuencias en el feto principalmente. No es que sea para nosotros, sino que más que todo para el feto. ¿Por qué? Porque puede desencadenar alguna enfermedad congénita como el hipotiroidismo congénito. Esto les lleva a los bebitos que tengan retraso mental irreversible, que tengan falta del desarrollo psicomotor a largo plazo, falta de aprendizaje. Entonces, esta hormona es bien importante que la podamos evaluar en el embarazo.
También se realizan controles de vitamina D, por ejemplo. Es importante realizar pruebas infecciosas. Pruebas infecciosas como VIH, hepatitis B, sífilis y el TORCH. El TORCH significa toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes. Aquí se solicitan dos partes. Se solicita uno que se llama IgG y otro que se llama IgM. Las inmunoglobulinas G son las de memoria, o sea que eso nos van a identificar si tenemos alguna infección por estas 4 que les mencioné, pero basadas. Las inmunoglobulinas M nos van a identificar si tenemos o si la paciente presenta alguna infección en este momento. Estas enfermedades como toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes es importante evaluarlas, ya que pueden desarrollar alguna anomalía congénita en nuestro bebé y es importante darnos cuenta a tiempo. Durante este primer trimestre vamos a empezar a suplementarnos. Por lo regular empezamos con ácido fólico, que como les digo, pues eso ya es un medicamento que deberíamos de estarlo tomando desde antes. Pero empezamos con ácido fólico específicamente que sea de 5 miligramos porque hay muchos pacientes que nos llegan con tratamientos de 1 miligramo. Eso pues no nos va a ayudar mucho. El ácido fólico de 5 miligramos nos va a ayudar para prevenir enfermedades congénitas como mielomeningocele y menicocele. Nos ayuda a que nuestro bebito empiece a formarse muy bien y en ese momento del embarazo, en esas primeras semanas, es lo ideal que debemos de tener. En lo personal, yo también dejo progesterona. La progesterona nos va a ayudar cuando tenemos alguna deficiencia de cuerpo lúteo, no tenemos suficiente progesterona endógena y eso nos ayuda a mantener un adecuado crecimiento de nuestro bebé en ese primer trimestre. Por supuesto, vamos a tener complicaciones. No quiero profundizar mucho en este capítulo sobre las complicaciones en el primer trimestre, pero tenemos embarazos molares, por ejemplo, los embarazos ectópicos que les había comentado. Es importante que revisemos hematomas subcoriónicos o retrocoriónicos que como experiencia personal les puedo decir, hemos tenido muchos en estos últimos años. Creo que después de la pandemia yo he empezado a notar muchos hematomas y pues eso ya lleva un seguimiento diferente que más adelante lo estaremos abordando. Las infecciones, el rastreo de las infecciones y demás. Obviamente complicaciones pues vamos a tener mucho y creo que por eso lo vamos a poner en otro apartado. Posterior a eso vamos a realizar una siguiente cita. Por lo regular es recomendado que durante el embarazo sea un seguimiento mensual. La OMS nos indica que por lo menos 5 controles prenatales. Nosotros en la clínica los vemos mes a mes. Es importante comentarles siempre en el primer trimestre de gestación, aproximadamente de la semana 11 a la semana 14, hay que realizar un ultrasonido específico, que es donde vemos si hay anomalías cromosómicas principalmente. Vamos a ver trisonomía 21, que es el síndrome de Down, trisonomía 13 y trisonomía 18. También se evalúan cómo está la resistencia de las arterias uterinas para ver si la paciente a futuro puede desarrollar preeclampsia. Posterior a eso, pues vamos a tener nuestras citas mes a mes. En el segundo trimestre, yo les digo a las pacientes que este trimestre es el que ya se disfruta, porque en el primer trimestre tenemos algunos cambios que obviamente pues nunca habíamos tenido en nuestro cuerpo. Y se presentan las famosas náuseas del embarazo, ¿verdad? Con las náuseas pues son tratables definitivamente. Ahora hay muchos medicamentos. Se recomienda también no mantener el estómago vacío. Yo les dejo a veces galletitas saladas, la verdad es que funciona muy bien para el manejo de las náuseas. Es importante que estemos comiendo. Algo que no les mencioné que me parece muy importante para todas las futuras mamis o las mamis que están actualmente embarazadas. Los alimentos que debemos y no debemos comer, que es algo muy frecuente en la primera consulta. Acá, recordarles que no podemos comer ni carne cruda ni pescado crudo. Por ejemplo, qué sé yo, sushi, atún, sardinas, carpaccio. También vigilar que las verduras y las frutas estén bien lavadas o desinfectadas con agua y jabón por el riesgo de toxoplasmosis. Algo muy frecuente también es la pregunta sobre los gatillos. Los gatos no es que sean propiamente los gatos los que transmiten la toxoplasmosis, sino que las heces de los gatos. O sea, pueden tener esos gatos, pero lo que yo les restringo es que la paciente tenga contacto con esas heces de gato. Así que el esposo se debe hacer grande y pues encargarse de limpiar el arenero.
Algo muy importante también es revisar el consumo de agua de nuestra paciente. Debe tener de 2.5 a 3 litros de agua para que esta mami esté bien hidratada y pues también tengamos una buena producción de líquido amniótico. Entrando ya de lleno a nuestro segundo trimestre, el segundo trimestre pues es el que más se disfruta, ya se pasan las náuseas. Náuseas desaparecen más o menos 14 a 16 semanas. En este trimestre vamos a empezar a ver un crecimiento de nuestro bebé. Importante decirles que a la semana 18 ya podemos saber con certeza el sexo, el género de nuestro bebé. Es algo bien bonito. Nosotros en la clínica lo que hacemos es que le damos un sobre indicando cuál es el sexo, ya para que las parejas puedan hacer su revelación de género, que tanto está de moda ahora. Vamos a ir suplementando ya en este segundo trimestre principalmente prenatales completas y fundamental que empecemos con calcio. Calcio y dependiendo de cómo están los niveles de vitamina D, empezar con vitamina D también. En este segundo trimestre, en la semana prácticamente 20-22, mandamos a hacer un ultrasonido estructural. Yo lo refiero con una doctora que es médico perinatóloga, es la doctora Orellana. Ella nos ayuda a ver que ese bebé venga estructuralmente bien. Yo previamente a eso en la clínica, pues siempre los reviso, vemos cómo está cabeza, cómo está la carita y podemos ver si tenemos labio parada hendido, por ejemplo, si no hay ninguna más en cuello, más en columna, que es importante empezar a descartar alguna anomalía congénita como meningoceles. Vamos a ver cómo está el tórax de nuestro bebé. Vemos importante un músculo que se llama diafragma, que el diafragma debe estar presente y eso nos indica que los órganos del tórax se están formando un tórax y los órganos del abdomen se forman en el abdomen. También es importante ver el corazoncito, las 4 cámaras, que sean 2 aurículas, 2 ventrículos, cómo están funcionando las válvulas y demás. Después nos vamos a abdomen. En abdomen es importante ver la burbuja gástrica, se ven riñones, se ve la vejiga, varias cosas a nivel estructural que yo realizo en clínica, pero siempre me gusta confirmar con la doctora Orellana para que les indico a los pacientes que esto es para que seamos 4 ojos revisando la integridad de este bebé. Pues aquí en este ultrasonido también vemos miembros inferiores, miembros superiores, cuántos deditos vienen, deditos de las manos, deditos de los pies. Vemos que los intestinos se estén formando dentro del abdomen de nuestro bebé, porque hay una enfermedad que es una anomalía cromosómica que se llama onfalocele y gastrosquisis. Todo esto es un plan educacional que nosotros vamos dando a medida que va pasando cada ciclo. Y por eso es importante que tengamos mucha confianza con nuestro ginecólogo y que tengamos un ginecólogo a quien podamos exponerle todas nuestras dudas. En este segundo trimestre también realizamos algo muy importante que es la curva de tolerancia a la glucosa. Este es un examen que para muchas es feo y pues les voy a decir, se usa para descartar cualquier trastorno de la glucosa, principalmente diabetes gestacional en este embarazo. Este examen van al laboratorio, tienen que tener 8 horas de ayuno en el laboratorio. Ahí les van a sacar una primera muestra de sangre. Esta va a ser la glucosa en ayuno. Después, posterior a esto, le van a dar un líquido dulcísimo para tomar. Muchas de las pacientes pues refieren que tienen náuseas, alguna gomita. Normal es que si vomita, pues esa muestra pues ya no vale y tienen que repetirla nuevamente. Después le sacan sangre a la media hora después de tomarla, a la hora, a las 2 y a las 3 horas. Es un laboratorio feo y que deben de llevar bastante tiempo para estar en ese lugar. Esto nos va a dar algunos valores que ya yo los examino y determino, bueno, pues si hay diabetes gestacional o no hay diabetes gestacional, hay que hacer estos y aquí 2 cambios que pues ya será complicaciones en otro momento que estaremos hablando. En este segundo trimestre, también vamos a ir viendo cómo va el crecimiento de nuestro bebé, ya que tenemos un bebé formado completamente. Entonces, a partir de la semana 24, nuestro bebé empieza a ganar peso. Importante que en este trimestre es el periodo donde donde debemos de colocar las vacunas. ¿Qué vacunas se colocan? Influenza y TDAP, que se llama TDAP. Entonces, esas son vacunas
obligatorias en nuestro embarazo, ninguna más, ¿verdad? Me llegan a decir que sí, que la del neumococo, que la de la hepatitis B, no. Solo debemos de colocar influenza y tétano en este periodo de tiempo. En lo personal, quiero decirles, ¿verdad? Yo soy de las ginecólogas que sí coloco por prevención las vacunas que le llaman para maduración pulmonar, que al final son esteroides. Y pues yo pienso de la siguiente forma, ¿verdad? Si yo pudiera tener así como un video de YouTube donde pudiera adelantar, pues si llegamos a las 40 semanas y no pasa nada, pues súper. Pero la verdad es que no sabemos. Pasa X y Y cosa que no tenemos prevista y el bebé se viene antes. Entonces, tener las vacunas para maduración pulmonar nos da por lo menos un seguro. Y que si llega a las 40 semanas no es un medicamento que les vaya a hacer ningún daño. Durante cada mes, durante cada cita, yo en lo personal solicito un examen de orina y un examen de hematología. ¿Por qué? Porque es para mí muy importante estar vigilando cómo están los glóbulos blancos, que son las de las defensas, que detectan si hay alguna infección, cómo está la hemoglobina. La hemoglobina es un tema de conversación muy frecuente en la clínica, pero la hemoglobina por una embarazada debe estar en 11. A mi criterio personal les puedo decir que a mí me gusta que tengan por lo menos 12.5 de hemoglobina. ¿Por qué? Por la pérdida que sucede al final del embarazo, en el parto o en la cesárea. Entonces, por esa razón, vamos a ir monitorizando cada mes cómo va la hemoglobina. Y a medida que va aumentando la edad gestacional, podemos tener una dilución de nuestra hemoglobina porque vamos teniendo una retención de líquido. Porque eso pues aumenta el volumen cardíaco y demás. Pero es por eso la importancia de estar vigilando la hemoglobina. Y las orinas por el tema de las infecciones que les comentaba antes. Cualquier infección, tanto vaginal como urinaria, puede ocasionarnos una pérdida gestacional si tenemos menos de 20 semanas, un parto inmaduro o un parto pretérmino. Así que es súper importante tener esto en cuenta y a la hora de que su ginecólogo les pida esos estudios, por favor, llévenlos a la cita. Un dato importante que quiero mencionar y que pues es algo que nosotros en la clínica hacemos, las pacientes embarazadas para nosotros en la clínica son de suma importancia, son un grupo de pacientes especiales y que yo les digo que siempre les contesto. Que así ustedes, y yo les digo de esta forma, no pueden sangrar ni una gota, por ejemplo, ¿verdad? Usted sangra una gota y usted me avisa. ¿Por qué? Porque es que sangrar en el embarazo no es normal. No es normal. Si estamos sangrando, hay que ver si hay una amenaza de abortos. Hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, yo como ginecóloga prefiero estar enterada de lo que están pasando. No importa que sea algo festivo, no importa que sea medianoche. Yo voy a estar ahí para contestarles y muchas de las chicas que están ahí escuchándome y viéndome en este podcast no me podrán dejar mentir. Soy una ginecóloga que está ahí muy pendiente del bienestar tanto de ustedes como mamis como de sus bebés. Bueno, pasando ya al tercer trimestre, en el tercer trimestre, pues otra vez regresan un poco los achaques, pues ya nos cuesta un poco caminar, nos cuesta un poco respirar. Hablando un poco de actividad física, que no lo he mencionado, va a depender de cómo esté el estado de gestación. En lo particular, a mí no me gusta que ninguna embarazada del primer trimestre realice mucho ejercicio, que se ponga a levantar cosas. A mí no me gusta. Hay tanto tiempo antes como después para hacer ejercicio, pero en ese primer trimestre lo mejor es cuidarnos. ¿Para qué? Para que ese bebito se vaya formando bien, no tengamos desprendimiento de placenta, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, en ese primer trimestre no. Después ya podemos tener la actividad que ustedes desean, dependiendo del caso de cada paciente. Las caminatas siempre están recomendadas, podemos caminar, podemos trotar incluso, no hay problema. En nuestro tercer trimestre, pues ya vamos a tener mayor dificultad al movimiento, ya empiezan las complicaciones con el sueño porque aumenta el volumen de nuestra pancita. Aquí es donde está recomendado ya. Esto tan mencionado que es que se duerman las pacientes sobre su lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener mejor oxigenación porque el útero no comprime la arteria aorta. Y de esa forma va a tener más oxígeno nuestro bebé al momento que estemos durmiendo, ¿verdad? Que estemos en reposo. En el tercer trimestre también se realiza un ultrasonido importante se le llama Doppler de vasos maternos y fetales,
Con eso vamos a descartar que haya restricción del crecimiento intrauterino. Eso es bien importante. Yo voy viendo cómo va el peso, cómo va el crecimiento de ese bebé. Ahí vamos a ir viendo la función de la placenta. La placenta, recordemos que es el órgano que nos conecta con nuestro bebé. Entonces, todos los nutrientes, todo lo que nosotros comemos, va a pasar por medio de la placenta a nuestro bebé para hacer que crezca, ¿verdad? Eso lleva oxígeno y demás nutrientes para que nuestro bebé se vaya desarrollando correctamente. Así que es muy importante ir controlando ese crecimiento de nuestro bebé en todo el periodo del embarazo. Y más que todo, pues en este primer trimestre. Acá es donde ya llegamos a un aumento de peso considerable, no como en los 2 trimestres anteriores, ¿verdad? Que es donde ya podemos subir de peso. Dependiendo de genética, por ejemplo, es muy importante el tamaño de la mamá y demás. Vamos a ir viendo ese peso, ese crecimiento. Pero a mi criterio, a mi gusto personal, yo les digo que yo soy feliz con un bebé de 6 libras. Bueno, en ese último trimestre, pues ya se van a ir haciendo las citas más frecuentes, principalmente a partir de las 36 semanas. En las 36 semanas nosotros hacemos una pelvimetría. Actualmente ya no se usan los rayos X para hacer una pelvimetría, sino que realizamos un tacto vaginal. El tacto vaginal nos ayuda para ver cómo está las agujas, dirían las abuelitas, pero son las espinas isquiáticas, o sea, cómo está toda conformada la pelvis de esta mami para ver si ese bebé puede pasar por ahí. Entonces ahí vamos a ver si el bebé puede pasar, cómo está la vagina, cómo están las paredes vaginales. También vemos, por ejemplo, que hay alguna enfermedad infecciosa que haya brotado en ese tercer trimestre. Por ejemplo, algunas verrugas ocasionadas por virus de papiloma humano. Si tenemos lesiones ocasionadas por herpes, por ejemplo, en ese caso, pues definitivamente no podemos tener parto vaginal. Hay algunos otros factores para determinar si puede ser parto vaginal o puede ser cesárea, como por ejemplo el peso del bebé, cómo está la pelvis en la mami, la posición que tenga el bebé. Nosotros les decimos podálicos a los bebés que vienen sentaditos y cefálicos a los que vienen con la cabecita abajo, ¿verdad? Pero un bebé que está podálico, o sea, que está sentado, no puede nacer por parto normal. Bueno, por lo menos a mi gusto, en una primeriza, no le doy opción de parto normal si viene sentadito. Porque pues yo tengo muchas experiencias antes en el fútbol, ¿no? Y que me dejaron pues traumada, porque yo prefiero tener un bebé sano, aunque sea cesárea, pero bien. Bueno, entonces esos son algunos factores que vamos a ir viendo para determinar si va a ser parto, ¿verdad? La primera opción para todas las mamis es el parto natural. En realidad, todas podemos tener un parto natural, pero es importante ir viendo algunos factores que nos pueden ayudar a determinar o a prevenir cualquier complicación al momento del desenlace. Algún otro factor es que, bueno, el bebé venga atravesado, sea muy grande o bien que tenga mucho o poco líquido. El líquido amniótico es una medida que vamos a ir monitorizando constantemente en cada control prenatal. Lo ideal es que sea de 8 a 20. Entonces, más de 20 ya se le llama polihidramios, menos de 8 se le llama oligohidramios. Y eso es bien importante de identificar. A mí me gusta mucho que los papis vayan viendo cómo va ese líquido, porque es bien fácil de identificar en el ultrasonido. Bueno, después de eso vamos, ya los controles prenatales y las consultas prenatales se van volviendo cada vez más frecuentes a partir de la semana 36, dependiendo de cuál sea el caso, nos vamos a ir viendo cada 2 o cada semana. Por último, pues también tenemos una charla sobre el parto normal, ¿verdad? Yo les explico qué es lo que va a pasar, en cuánto tiempo va a pasar. Hablamos sobre en qué momento me deben de llamar, ¿verdad? Pero en ese momento, paciente y yo tenemos una comunicación muy frecuente. No importa lo que yo esté haciendo, siempre voy a estar pendiente de ustedes. Y saben que es cierto. Entonces, es importante que tengamos la confianza de que ustedes me puedan contar siempre en en este largo periodo de tiempo. Cualquier cosa que ustedes sientan, que ustedes tengan, yo les digo que prefiero que me digan algo y que yo les diga algo, pues tranquila, es normal, a que no me lo cuenten, ¿verdad? Y que esto llegue a la consulta y pues no podamos prevenir cualquier complicación. Algo muy importante es que siempre les digo que estemos pendientes de los movimientos de nuestro bebé. No hay un patrón
que podamos decirles que cada tanto tiempo se debe de mover, sino que cada mami conoce el patrón de movimiento de nuestro bebé. Siempre les comento que las abuelitas o la gente más grande les dicen, no, que cuando están más grandes se dejan de mover, pero eso no es cierto. Mientras más grandes están, deben de moverse más fuerte, ¿verdad? Sentirlo más como el golpe. Entonces es importante que cada mami conozca el patrón de movimiento de su bebé. Si tenemos alguna disminución en los movimientos del bebé o vemos que se mueve muy lento, yo les explico que no pueden pasar más de 3 horas sin que nuestro bebé se mueva. Si sucede eso en cualquier momento del embarazo, es importante que acudan a su ginecólogo o bien pues que se comuniquen conmigo porque es importante que revisemos a este bebé. Ya estaremos profundizando más adelante de cuál es el proceso de un parto normal, cuál es el proceso de una cesárea, pero quiero que sepan que ambos procesos siempre son humanizados y siempre son realizados en nuestra clínica con personal muy capacitado. Tenemos varios doctores que nos apoyan. En realidad, esto es un proceso que no podríamos hacerlo solos. Está el doctor Luis Pedro Metosa, tenemos a la doctora Fabi Agiataz, a la doctora Fabi León, que son nuestros pediatras, que están siempre para apoyarnos. Tenemos como anestesiólogo en el caso de las cesáreas a la doctora Nael Gallardo, a la doctora Yolanda Castañeda. Ellas siempre están con nosotros por cualquier emergencia, a cualquier hora, gracias a Dios. Y yo en realidad les agradezco mucho por su apoyo. Algunos de mis compañeros, que son mis ayudantes, me ayudan en esos procesos, por ejemplo, en las cesáreas que son tan importantes. El doctor Javier Cancino, la doctora Jessica Marra, la doctora Anneliese Suástegui, están siempre a la orden si tenemos que salir corriendo a algún lugar. Así que recuérdense y si ustedes tienen alguna amiga a quien esta información les pueda servir o si ustedes quisieran ampliar la información, si están embarazadas y tienen alguna duda, pueden siempre contactarnos a la clínica, pueden agendar su cita. Nosotros en realidad somos muy responsables con las embarazadas, con el grupo de embarazadas que tenemos. Y también, pues no solo estoy yo, también está mi asistente, que es Nelson. Ustedes saben que él está ahí siempre pendiente de nuestros pacientes embarazadas. Si ustedes tienen alguna amiga a quien esta información les pueda servir, por favor, compartan para que pues si hay aquí en este video podemos aclarar alguna duda, esta persona pues pueda resolver. Y de esta forma también queremos invitarlas a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal y ver cada uno de nuestros episodios. Y también hacerles una invitación, si ustedes tienen alguna experiencia que contarnos, pues este es un espacio abierto para mujeres. Nos vemos en el siguiente episodio.